de XTV. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Miguel, ¿cómo ves este arranque de sesión? Bueno, sin duda, pues vemos todavía la resaca, ¿no? de la jornada de ayer, con ese movimiento histórico, ¿no? Pues casi podríamos decir por parte del Banco Central, que prácticamente disparó todas las bolsas europeas, algunas en mayor medida que otras, obviamente. Y bueno, hoy desde luego lo que vemos es cómo pues, los mercados obviamente corrigen, recortan un poquito a la baja, como era de esperar, en cifras pues más o menos normales, y pues bueno, tratan de encaminar su jornada. Por otra parte, en el IBEX, pues efectivamente vemos que ahora que ya empieza esa jornada, ¿no? de resultados empresariales, se recogen beneficios en las que ya están dando esos resultados, sobre todo en las que, obviamente, como en el caso de Bankinter, han sido positivos. Y, pues bueno, por lo demás vemos ya cómo algunas cíclicas vuelven a tomar pues las primeras posiciones, ¿no? en la tabla. Señalabas los resultados de Bankinter que comenzaban a cotizar en la jornada de ayer. Le veíamos con ganancias disparadas con respecto al resto y hoy vemos cómo se encuentra entre las primeras posiciones de recortes, aunque también vemos con caídas en la mayor parte de los bancos. Sabadell pierde el 1%, BBVA un 0,42%, CaixaBank 0,38%. Y bueno, además es una jornada clave en la que se va a hablar de ese impuesto a la banca en territorio nacional, mientras que si nos asomamos al Eurostock 50 y miramos el comportamiento de los bancos europeos un día después de esa subida de tipos del BCE, vemos cómo no ocupan las primeras posiciones por el lado de las caídas, y vemos a Intesa Sanpaolo, que ayer caía de forma importante en medio de la crisis italiana, con avances, por ejemplo, a esta hora, y sin embargo con retrocesos a ING. ¿Cuál es tu visión a estas alturas de política monetaria y de presentación de resultados de la banca? Bueno, sin duda lo que nos cabe esperar es, bueno, como ya hemos visto en ejercicios anteriores y en trimestres anteriores, no hace falta irse muy lejos en el tiempo, a excepción de Bankinter, que más o menos va cumpliendo su hoja de ruta, algunos trimestres quizá de manera más ajustada y otros pues de manera más holgada, como puede ser este caso, este último caso. Y el resto de las entidades bancarias, en mayor o menor medida, se mantienen en su línea. Es decir, los resultados quizá por la evolución bajista que han tenido en esta última década, pues cada vez más el inversor empieza a premiar que los resultados no ya que sean buenos, sino que no sean tan malos como se esperaba. Y efectivamente, pues jornadas como la de ayer dan un impulso a muy corto plazo, incluso en el intradía, pero a largo plazo, evidentemente, no hay que olvidarnos de que pues lo que nos interesa saber de una entidad bancaria es qué niveles de deuda, qué niveles de morosidad está trabajando, cuál es la cantidad, ¿no? de flujos de caja que tiene, cuál es su nivel de solvencia, bueno, cuáles son sus proyectos para el medio y largo plazo, más largo que medio, obviamente, y, pues bueno, sobre todo si en un entorno como este actualmente van a poder resistir sin tener que fusionarse, ¿verdad? O tener que ser absorbidas más bien por otras entidades más grandes, ¿no? Que se lo expliquen a Unicaja Banco, ¿no? Ese conglomerado de entidades. Entonces, bueno, lo que yo creo que cabe esperar de la banca, ¿vale? Son unos resultados que dentro de lo que cabe no sean tan perjudiciales a medio plazo como cabe esperar o como suelen al final vaticinar, ¿no? las diferentes casas de análisis. En este punto estábamos hablando sobre el sector bancario, Miguel. Tenemos noticias de última hora porque estamos muy pendientes toda esta semana de cómo era la reactivación del flujo del gas a través de Nord Stream. Ayer amanecíamos a las 6 de la mañana con la vuelta del flujo de la actividad a ese gasoducto clave para la energía en Alemania y por ende para el resto de la Unión Europea. Y según las informaciones que acabamos de conocer, llegan por parte de la agencia TASS, el gas ruso continúa fluyendo constantemente hacia Alemania a través de Nord Stream después de la finalización del trabajo técnico planificado en el gasoducto. Es la última hora que llega sobre el funcionamiento. Continúa ese flujo, continúa fluyendo constantemente hacia Alemania, aunque ayer ya se conocía como el flujo no ha recobrado la plena capacidad, sino que actuaba por debajo en torno a ese 40%, pero continúa fluyendo ese gas hacia Alemania, clave para el mantenimiento y la alimentación, tanto de hogares como empresas en la locomotora europea. Es la última hora que llega en medio de esas tensiones, Miguel, en medio de esa crisis energética que vuelve y que mantiene al escenario energético siempre en el punto de mira, sobre todo ahora en el que se está pidiendo una reducción del consumo a las industrias por
pedirte una valoración con respecto a esta cuestión, quería preguntarte precisamente cómo ves ahora mismo al sector energético en este pulso de cuáles son las energías más necesarias para utilizar, las que peor lo van a pasar. ¿Cuál es tu posición sobre las compañías energéticas? Bueno, sin duda, obviamente, en el primer mercado en el que vamos a ver mayor volatilidad, más si cabe, porque es lo que venimos observando en las últimas semanas, es en el mercado de futuros de gas natural. No olvidemos que pues, esta semana ya ha llegado a tocar la barrera de los $8, ¿de acuerdo? Una barrera importante y una frontera de precios sin duda crucial, ¿de acuerdo? De hecho, está ganando más protagonismo el gas natural, precisamente por factores como el que comentabais anteriormente, e incluso simplemente por esa especulación respecto a si se iban a poder restablecer los suministros o no y cuál iba a ser el papel de Rusia en este caso. Con lo cual, pues quizá eso ha dejado en un pequeño, ¿no? En un segundo plano, pues a lo que viene siendo el WTI y al Brent. Con lo cual, pues obviamente, en consecuencia, lo que vemos es que compañías más ligadas al combustible fósil, si nos vamos a pues, algún ejemplo más cercano, como puede ser el caso de Repsol, pues obviamente también lo están notando y lo van a notar, ¿de acuerdo? Igual que tuvieron un muy buen primer trimestre, quizá, pues en este caso el segundo trimestre o los trimestres venideros, incluso ya hablando del cierre de ejercicio, podríamos ver el impacto, ¿no? O qué clase de impacto tendría esa caída de precios de nuevo por debajo de los $100 por barril que ha habido en ambos casos. Con lo cual, pues bueno, para compañías más ligadas al crudo, quizá sea un momento para un poco replegar y reconducir su estrategia y no descansar exclusivamente sobre pues, una excesiva volatilidad de los precios, porque obviamente es un factor que no se va a elongar en el tiempo, ¿no? No va a ser perpetuo, por así decirlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Momovela, analista de XTV. Un placer que haya vuelto a acompañarnos esta mañana aquí en Business Connection en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana.